¿En qué se puede acordar uno del colegio después de 28 años? Y en mi caso es bien particular, es cuando atravieso dos ríos y ya les explico. Las cosas deben haber cambiado muchísimo desde entonces, pero cuando nosotros estábamos en el colegio nos enseñaban geografía en una especie de carteles como estos en negro, donde con una tiza teníamos que ubicar a las capitales del mundo o dibujar las travesías de los principales ríos. Pues bien, resulta que a mí en particular se me quedaron grabados en la cabeza dos ríos ubicados en la antigua Mesopotamia y en la cual las profesoras hacían bastante insistencia. Por coincidencias o ironías de la vida, he tenido que atravesar esos dos ríos bastante en los últimos años, cuando por cuestiones de trabajo tengo que estar en Irak o en Siria. Y aquí están, este es el Tigris y este es el Éufrates. Y lo gracioso es que cada vez que paso por ellos, y si las condiciones de seguridad lo permiten, le pido a mis acompañantes que paren un momento y les tomo para tomarles fotos. Debo tener muchísimas de ellas en mi celular sin entender muy bien para qué, pero en ese momento también debo confesar que mi mente vuelve al colegio y me veo dibujando la travesía de estos dos ríos que formaban un triángulo y desembocaban en el Golfo Pérsico, y entonces en ese momento doy de cierta manera muchísimas gracias no solo al colegio sino a las profesoras de geografía entonces por haber insistido tanto en enseñarlos sobre geografía universal y sobre historia universal, que para mí en mi caso ha sido tan importante en estos años. Yo soy periodista, o mejor dicho, me gusta más llamarme reportera o corresponsal. La diferencia de los primeros es que están muchas veces sentados en unas redacciones o en cabinas de radio, y los reporteros estamos en el terreno, reporteando, contando la historia, conociendo a las personas que nos cuentan esas noticias y poniéndole rostro realmente a la verdadera dimensión y drama humano de aquellas noticias. Y vivo en Irán hace muchísimos años, ya 11 años, y mi trabajo por cuestiones de vivir en esa región del mundo es cubrir conflictos o cubrir realidades en países que ustedes estudian en geografía como Irak, Turquía, Líbano, Afganistán. Y para muchos de ustedes podrán decir que lo que hago es un trabajo difícil, pero yo nunca lo he visto así. Me siento muy afortunada de hacer lo que hago, y en parte esto fue una vocación o un sueño que surgió cuando ya estaba sentada en esas mismas graderías que ustedes están sentadas hoy, allí durante los libros que tuve que leer, en las clases de geografía, en las clases de historia, como les contaban, salió ese sueño de ser periodista. Y bueno, nunca ha sido fácil, pero acá estoy y quería decirles eso, que hay algo que hay en la vida, y es que nada es imposible. Tal vez no sepamos cómo hacerlo. Nosotros, por ejemplo, mi generación creció en una época en la cual no había internet, era tal vez encontrar los caminos y encontrar guías eran más difíciles, pero la gracia de todo esto está en nunca desistir, siempre seguir adelante, y yo creo que para eso el colegio siempre está ahí para darnos las bases. Pero también les digo que el mundo no es fácil, especialmente para ustedes las mujeres que serán herederas de una generación que tendrá que seguir luchando porque las voces de las mujeres tengan igualdad que las de los hombres. Yo crecí en una generación en la cual nosotros las mujeres pensamos que ya habíamos ganado todo, pero con los años nos dimos cuenta que no, que a pesar de que tenemos las oportunidades para ir al colegio, a la universidad y llegar a grandes trabajos, todavía estamos por debajo, y ustedes como generación tendrán que tomar ese relevo y seguir luchando, porque no todo está ganado.